normalmente de productos que en algunos casos no producen ellos, sino que los compran a proveedores y que tienen que expedir un certificado a esos proveedores de que esas mercancías efectivamente se exportaron para poder hacer uso de los beneficios de las exportaciones. Entonces tienen que constituir una garantía cuyo valor debe superar el 2% del valor FOB de las exportaciones realizadas durante los 12 meses inmediatamente anterior. Tienen beneficios, sobre todo tributarios, los beneficios que se derivan de las exportaciones. Tienen varias obligaciones, como por ejemplo expedir los certificados al proveedor para que los proveedores, quienes fabrican las mercancías, puedan después pedir bien sea los certificados de reembolso tributario, o puedan hacer uso de los beneficios de las devoluciones, en fin. Las sociedades de comercialización internacional tienen que implementar todos los que son los controles internos de los que ya habíamos hablado y los que establece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estas sociedades, además de cumplir con los requerimientos propios en materia de control de la DIAN, tienen que cumplir también con las condiciones que establece el Ministerio de Comercio. Entonces, para que lo tengamos muy presentes, las sociedades de comercialización las autoriza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la DIAN las controla. Entonces, fíjese que también el Ministerio controla que mantengan durante toda su vigencia todos los requisitos que debieron haber cumplido al momento de autorizarse. Todo lo que tiene que ver con infraestructura física, de comunicaciones, de sistemas de información, tienen que declarar el objeto social o desarrollar el objeto social principal durante 2 años consecutivos. Si lo dejan de desarrollar, eso es una causal para que el Ministerio de Comercio les cancele la autorización. Es el ministerio, mediante unos informes que deben de enviar las sociedades, la que define si la sociedad de comercialización internacional sí está cumpliendo, e incluye también en sanciones graves, gravísimas, leves. En la parte sancionatoria lo veremos después, cuando la compañera encargada o el compañero encargado de esta parte les dé el régimen sancionatorio. Del régimen sancionatorio lo hemos prácticamente hablado, porque vamos a hablar en la parte de fiscalización. Esta parte de fiscalización, por ahí en 15 días la estaremos dando. Y también un resumencito de lo que tiene que ver con con los depósitos, para que retomemos un poco el tema de los depósitos. Gracias. Voy a compartirles esta otra. De aquí a eso ya han ingresado todos los demás compañeros. Un pequeño repaso de lo que son los depósitos. ¿Listo? ¿Están viendo la diapositiva de depósitos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Sí, señor, está bien. Bueno, un repasito de los depósitos. Recuerden que los depósitos están ubicados dentro de zonas primarias aduaneras. ¿Listo? Y hice la claridad la vez pasada que los depósitos están ubicados en zonas primarias aduaneras porque son considerados zona primaria aduanera. Vamos a ver ahorita que también los depósitos, fuera de ser zona primaria aduanera, pues es un auxiliar de la función aduanera. Por eso también
dentro de los auxiliares de la función aduanera, se dice que tanto las agencias de aduanas como los depósitos son auxiliares de la función aduanera, para que lo tengamos muy en cuenta. Hablamos de los depósitos habilitados por la DIAN para desarrollar desaduanamiento de mercancía, que existen los depósitos públicos, que es donde se custodia, almacena mercancías de cualquier sociedad, de cualquier persona que quiera contratar estos servicios para el desaduanamiento, mercancías que están bajo el control aduanero. Y que en cuanto a la habilitación de depósitos públicos, hay unos requisitos que pues ya todos los leerán en el artículo 84. Tenemos los depósitos privados, que ya son depósitos en los cuales se almacena mercancía del titular del depósito, solo del titular, y se habilitan determinadas áreas del depósito, y también hay unos requisitos de los depósitos privados. De los depósitos privados hay varias clases. Están los transitorios, que son depósitos privados por un término de 3 meses. El término establecido son 3 meses a partir de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Los depósitos privados para transformación y ensamble, que son los depósitos donde se ensambla medios de transporte. Recuerden que les dije, la mercancía que llega para ensamblar medios de transporte se llama material CKD, y son los depósitos donde está Incolmoto, Sofasa, en fin. Hablamos de los depósitos privados para procesamiento industrial, que ya son otros tipos de procesamientos. Ya no es vehículos, sino que son otro tipo de procesamientos, pero estos depósitos tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque están autorizados para los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios altamente exportadores, que, como les dije, ya está terminando su vigencia. Los depósitos privados para distribución industrial, para distribución internacional, les hablé un poquito de ellos la vez pasada, que es que en estos depósitos se puede hacer manipulación, reempaque, clasificación de mercancías, y que serán sometidos después a una reexportación o a un reembarque o a una importación, y que deben estar ubicados cerca o dentro de los puertos, muelles, puntos de frontera, aeropuertos, en fin, que deben de estar en zona primaria aduanera o un sitio cercano de la zona primaria aduanera. Los centros logísticos de distribución internacional se puede pues, hacer en reempaque, importación, exportación, en fin. El término de permanencia es de 1 año, contado desde las mercancías llegan al territorio aduanero nacional, y se puede prorrogar automáticamente por el mismo término. Los requisitos para la habilitación son básicamente los mismos. Tenemos los depósitos privados aeronáuticos. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de Avianca, que este artículo fue creado prácticamente por requerimiento de Avianca. ¿Por qué? Porque son las mercancías que llegan para todo lo que tiene que ver con el almacenamiento del material aeronáutico, y en estos depósitos se pueden hacer procesos de reparación de aeronaves, como lo hace Avianca con su holding de Star Alliance, y está diseñado casi que para ellos. Los depósitos de envíos urgentes, lo habíamos dicho, que es con todo lo que tiene que ver con mensajería especializada para el manejo de importación de tráfico postal y envíos urgentes. Habíamos hablado que estos depósitos o este tipo de mercancías de tráfico postal y envíos urgentes son los que se manejan a través del concesionario postal oficial, que es 472, y también de las empresas de correos internacionales, como son FedEx, UPS, en fin. Ahora que me imagino que ya estamos los que, bueno,
quedamos en, y vamos para la pregunta. La pregunta es 21. Sí, Moisés, buenas. 21. Y vamos para la pregunta 21. Está compartiendo. ¿Cómo? No he compartido todavía. Ya está como que. Exactamente, muy bien. No Sí, está ya, compartiendo ya. el examen. Ya salió. Listo. Listo, vamos entonces para esta pregunta. Especial de los transportadores internacionales, agentes aeroportuarios, marítimos y terrestres, es arribar por lugares habilitados. Miremos si eso que estoy afirmando es real. Una obligación especial de los transportadores internacionales, agentes aeroportuarios, marítimos y terrestres, es arribar por lugares habilitados. Porque se trata de una obligación especial de estos operadores, y en razón a que de ingresar por lugares no habilitados se estarían prestando para la utilización de sus medios de transporte para el ingreso de mercancía de contrabando al país. Incurrirían en el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando. Bueno, empezamos la discusión. ¿Ustedes qué opinan? La primera es real, no es real, es verdadera. Para mí es la A, es real, es Escucho verdadera. opiniones. Perdón. Para mí es la A. La Bueno, hay consenso en que esto es verdad, una obligación especial de los transportadores, agentes aeroportuarios, marítimos y entonces es arribar por lugares habilitados. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Para que me explique el por qué. Bueno, entonces como que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y esto explica ese por qué. Se trata de una obligación especial en razón a que de ingresar por lugares no habilitados se estarían prestando para la utilización de sus medios de transporte para el ingreso de contrabando. Eso lo explica, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Sí, es una razón de peso de total. Exacto. Entonces, respuesta la A. La A. La respuesta es la A. Listo. Las sociedades de comercialización internacional son considerados declarantes. Son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen como objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior bajo su cuenta y a riesgo realizan la exportación y suscriben las declaraciones aduaneras. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Que la primera parte es cierta y la segunda no. ¿Qué parte de la segunda parte no es cierta? A mí me parece que sí es cierta la cierta. No, está hablando de personas naturales. Cuando las sociedades son personas jurídicas. Si una CI puede ser una persona jurídica. Personas naturales o jurídicas. Ah, sí, es que es bajo la cuenta de la comercializadora. No es por la venta de productos colombianos en el exterior. Vamos a buscar. Fíjense que la definición como tal dice personas jurídicas solamente. No dice, no permite que sean personas
naturales, solo personas jurídicas. Por una palabrita, la segunda no es cierta. Solo son personas jurídicas. Y otra cosa, Moisés, una pregunta a la vez. ¿Esas sociedades comercializadoras solamente comercializan productos nacionales o también podrían comercializar productos internacionales? Digamos, llegar a Zona Franca y ellos comprarlas y venderlas, ¿eso no se puede hacer? Ellos pueden promocionar productos colombianos, bien sea colombianos como tal, o bien sea procesados y elaborados en Colombia. No necesariamente tienen que ser productos exactamente elaborados en el país. Puede ser, por ejemplo, que haya en una zona franca una sociedad de comercialización internacional que traiga insumos que le dé esos insumos a una tercera empresa. Esa tercera empresa fabrique un producto terminado y después ellos los exporten. O sea que el término producto colombiano única y exclusivamente sí son productos colombianos, pero no exclusivamente colombianos. Pueden ser nacionales o nacionalizados incluso. Entonces, la segunda, el por qué, no es lo suficientemente preciso, no es lo suficientemente claro. Tengamos en cuenta, la sociedad de comercialización internacional, dime. Sí, una pregunta. Cuando dice ahí Dime. bajo su cuenta y riesgo, ¿es porque los clientes del exterior son clientes de ellos o son los clientes de los proveedores? O sea, porque no sé si también esa condición bajo su cuenta y riesgo o es bajo un mandato. No, es bajo su propia cuenta porque la comercializadora internacional es la que busca el cliente en el exterior. Ah, ya, muchas gracias. Por ejemplo, usted tiene un cultivo de flores. Sí. Este tipo de flores y usted no tiene cómo hacer una investigación de mercado, no tiene a quién vendérsela. Usted consigue una comercializadora internacional y se la vende a la comercializadora internacional bajo su cuenta. Pero el riesgo es compartido. El riesgo es compartido de los aguacates que se exportan con droga, con cocaína. ¿Quién va a saber que un aguacate por dentro lleva bolsas con cocaína? Eso es bastante difícil, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes conocen ese modus operandi, que cuando está floreciendo el aguacate o cuando están floreciendo las frutas en general, les meten la bolsita con cocaína y la flor se cierra, se produce la fruta se cierra y eso es un modus operandi. ¿Lo conocían? Así No, señor. No, ni idea. No. Así se han exportado muchas frutas con ¿Y qué tipo de frutas? Por ejemplo, el aguacate, por las flores. Las flores también tienen un capullo y ese capullo les meten una bolsita cuando están pues cuando no ha cerrado el capullo, le meten una bolsita con coca, con la droga que vayan a exportar, eso se cierra y queda ya cerradito. Miren videos y verá como en YouTube hay muchos videos sobre eso. En Alerta Aeropuerto. ¿A quién les gusta Alerta Aeropuerto? Yo siempre lo veo, Moisés. A mí me gusta, te parece chévere. Pero yo nunca había En visto Alerta esa- Aeropuerto ustedes
Ustedes en Alerta Aeropuerto van a encontrar las cosas más extrañas de este mundo. Lo más raro, lo más extraordinario. Y les cuento, entonces, por su cuenta sí, pero el riesgo no es solo de la comercializadora internacional. El riesgo es compartido, para que lo tengamos en cuenta. Muchas Entonces, gracias. esta primera es positiva, pues la sociedad de comercialización son considerados declarantes, sí, claro, es declarante, ellos sí suscriben y firman las declaraciones aduaneras. Pero si nos vamos a leer palabrita por palabrita, si uno la lee de recorrido, uno la encuentra como de una verdadera, pero hay que leerla muy despacio para darse cuenta que tiene ciertas palabritas que dejan de que sea verdadera, me hago entender. Y a esas cositas es que uno tiene que prestarle mucha atención. Una palabrita de más, de menos, le cambia todo el sentido a una respuesta. Y si la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cuál sería la respuesta? La C. La B. La primera, No. la primera es verdadera y la segunda es falsa. Si la La C. afirmación es, la C, la C, Vamos con la 23. la C, la C. Uno de los beneficios de las sociedades de comercialización internacional es obtenerlo ser cuando el gobierno lo determine por las exportaciones realizadas. ¿Eso es verdad o no? Sí, eso es verdad. Eso es verdad, sí, claro. Porque las compras efectuadas por la sociedad de comercialización internacional no están sujetas a retención en la fuente. Eso no es cierto. No, eso es falso, eso no tiene que ver. No hay coherencia la pregunta con la respuesta. No hay coherencia. Entonces la primera es verdadera y la segunda es... Falsa. Y la segunda es falsa. Bueno, vamos a mirar. La explicación no es esa. Muchachos, vea, en el artículo 68 del decreto 1165 dice, beneficios de la sociedad de comercialización internacional. Primero, cuando el gobierno lo determine, podrán obtener los certificados de reembolso tributario usted por las exportaciones realizadas. La distribución del certificado de reembolso será acordada con el productor. Bueno. Segundo, comprar o adquirir bienes en el mercado nacional exentos de IVA en los términos previstos en el 479 y 481 del Estatuto Tributario. Perdón, siempre que estos sean exportados dentro de los 6 meses. Tercero, las compras efectuadas por las sociedades de comercialización internacional no están sujetas a retención en la fuente. Ustedes los tributaristas sabían eso. La verdad, yo no sabía. No. No. Es que hay muchos temas, estos temas son demasiado grandes. Mire un buen dato. Pues qué pena, discúlpeme, Moisés, tengo ahí como una inquietud. Sí, si algún otro exportador que tenga derecho al CERT podría efectuar compras sujetas a retención y de todos modos le sería otorgado el CERT. Es decir, como que me queda la inquietud de que si esa es la razón del enunciado anterior. A ver, no
te entiendo. El ser, y eso es verdad, ¿no es cierto? Y la segunda, porque las compras efectuadas por las CI están sujetas a retención no están sujetas a retención de la fuente. Eso también es verdad, ¿no es cierto? Pero eso segundo explica lo primero. No, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? No lo explica. La segunda O sea, las dos son explica la reales. primera, esa no es la razón. No esa sería es la como una razón. condición. El por qué no sería una No, condición. no es una condición. No, no tiene nada que ver. Lo del ser es completamente diferente a lo de la retención en la fuente. O sea, son dos beneficios Correcto, sí. independientes. Entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? La B. Sería la B. Sería la B. Pero lo que me interesa acá es que miremos, por ejemplo, ese dato interesante de que las sociedades de comercialización internacional no están sujetas a retención en la fuente, cuando pues en las compras que le hagan a sus proveedores, que ni siquiera yo lo tenía muy presente, digamos que estudiando la figura últimamente, es que dije, mira, como raro pues, pero para que lo tengamos en cuenta. Si de pronto algún tributarista sabe más del tema nos puede ampliar la información, porque pues la verdad yo no soy muy experto en este tema. Entonces aquí estas dos afirmaciones son correctas las dos, pero la segunda no explica la primera. Vamos con la 24. Se presume que cuando un productor nacional le vende mercancía a una CI, está realizando una exportación. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Eso será verdad? Sí. Eso es verdad, claro. Es verdad. Se presume. ¿Por qué decimos se presume? Se presume porque si la sociedad de comercializador internacional dentro de los 6 meses no realiza la exportación, entonces ese negocio no se materializó como una exportación y el proveedor no le puede expedir un certificado de una mercancía que no se exportó. Pero uno presumiría que todo lo que sale de un productor nacional para una CI es una exportación. Y dice, cuando la CI le devuelve mercancía al proveedor en Colombia, no se afecta, ni se anula, ni se modifica el certificado del proveedor que se hubiera entregado al momento del recibo de las mercancías. ¿Ustedes qué opinan de ese enunciado? Eso es falso. Es ¿Pero por falso. qué? Eso es falso. Falso. Eso es completamente falso. Hemos dicho, el certificado lo expide la CI cuando la mercancía se exportó. Cuando se exportó. Entonces, si la CI le devuelve mercancía al proveedor, quiere decir que la mercancía no se exportó. Entonces se anula, se afecta el certificado del proveedor. No puedes pedir o puedes pedir un certificado parcial. Por ejemplo, si el proveedor le entregó, no sé, 1000 cajas de flores y solo se exportaron 500, entonces el certificado del proveedor se va a afectar. No le va a poder expedir un certificado por 1000, sino por 500. Entonces es una respuesta pues como muy lógica. Entonces la primera es verdadera y la segunda es falsa. O sea que la respuesta es la C, si no estoy mal. Una pregunta, Moisés. Dime. En este caso, cuando el contribuyente o la persona que le vendió a la comercializadora internacional recibió ese ser inicialmente por la venta, pero la comercializadora le devuelve, digamos, el 50%, ¿eso quiere decir que esta empresa o este contribuyente tendría derecho al 50% de la devolución del IVA, digamos que si son, por ejemplo, floricultores o algo relacionado?
A ver, cuando solamente se exportó la mitad de la mercancía, Sí. porque es que el SER lo expide cuando se expide un SER, si mal no estoy. El SER, que es el certificado de reembolso tributario, se expide después de que se cumplió con una obligatoriedad que es la certificación de embarque. Que la certificación de embarque es lo que el transportador expide, donde certifica que realmente la mercancía se embarcó. Entonces el SER, el certificado de reembolso, solo va a ser por lo que realmente se exportó. Perfecto. No va a ser por el 100% de la No, por mercancía. lo que salió realmente Entonces del territorio. no sé si entendí, no sé cuál es tu pregunta. ¿Cómo me dices? No, sí le entendí la respuesta. Es decir, el SER va a salir por lo que realmente se exportó, Perfecto. porque el SER es muy posterior después de que se certifica el embarque. Listo, lo entiendo totalmente. Listo. Perfecto. Bueno, vamos con la 25. Bueno, entonces dijimos que la primera se presume que un producto nacional que es de mercancía está en una exportación, y la segunda dijimos que era falsa. Entonces la respuesta es la C. Vamos con la 25. Los depósitos aeronáuticos son lugares públicos habilitados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el almacenamiento de material aeronáutico de cualquier persona natural o jurídica. Eso es falso. Eso es verdad. Son privados, según lo que usted nos acabó de decir, y son para la aeronáutica civil. Esos son exclusivos para ellos. Bueno, vamos a mirar la definición de depósitos aeronáuticos para que la repasemos, porque hay veces que cuando se le presentan las dudas, entonces digamos los depósitos, la definición exacta. Es que Moisés, sin leer la definición, a mí me asalta una duda respecto a la habilitación, porque en principio, por tratarse de depósitos aeronáuticos, yo por lógica pensaría que le toca es al Aerocivil y no al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Eso, pues no como te digo, por lógica. No, y hay veces, como les digo, hay que ponerle al asunto. Vamos a leer el artículo 94. Dice depósitos privados aeronáuticos. Privados aeronáuticos. Son aquellos lugares habilitados por la DIAN para empresas nacionales de transporte aéreo regular de pasajeros o carga, para almacenamiento de material aeronáutico que venga consignado a estas empresas. Entonces, muy bien, los que dijeron que dice públicos y no es públicos, privados, y los que dijeron, bueno, un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los habilita. No, los habilita es la DIAN. ¿Listo? Ok. Entonces esto es falso. Pero tampoco es para que cualquier persona natural o jurídica. ¿Cómo, perdón? Sí, exacto. Pero tampoco es para que Además, cualquier persona natural o jurídica pues quiera hacer uso de él. Perfecto. No, Muy bien, no es para es demasiado falsa. Es demasiado falsa. Privada. Es falsedad de toda falsedad, Moisés. Falso a los lados. La segunda, porque el operador postal oficial de Colombia es 473 y junto con los demás intermediarios de tráfico postal envió urgentes avisos
habilitados por los ministerios de las TICs deben contar con un área de almacenamiento no inferior a 1000 metros cuadrados. ¿Esta segunda cómo está? Demasiado falsa. 472. Verdadera. 472 no es habilitada por las TIC, no es habilitada por las TIC, y además el área no inferior a ¿cuántos metros? No, máximo a 100 metros, 100 metros cuadrados. Entonces esta segunda es también falsa de toda falsedad. Una falsedad aquí en 473, una falsedad en habilitada por el Ministerio de las TICs y otra falsedad en metros cuadrados. O sea que esta es falsa por todos los lados. ¿Cuál es la respuesta cuando las dos La respuesta es la E, la E. La respuesta entonces es la E. Es falsa por todos los lados. Bueno. Vamos con ¿cuál? La 26. La 26. Las comercializadoras internacionales las autoriza la DIAN. Verdadero. Falsa. Ministerio de Industria y Turismo. Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vea, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo todavía sigue teniendo competencia sobre las comercializadoras internacionales y sobre las zonas francas. Solo San Vallejo también sigue teniendo competencias sobre directrices relacionadas con los certificados de origen, sigue teniendo competencias. El Ministerio todavía sigue teniendo competencias en cuanto a las políticas de esa figura. Lo que pasa es que el control sí lo realiza la DIAN. El control sí lo hace la DIAN. Por ejemplo, una visita de mirar a ver si a las comercializadoras internacionales se mantienen con los requisitos, esa visita le toca hacerla a la DIAN. No la hace el ministerio, la hacemos nosotros. Y ellos son los que la habilitan. Porque las pólizas de la CI las aprueba y certifica la DIAN. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Eso es cierto. El ministerio las habilita, pero les pone de condición de que tienen que constituir una póliza. Esa póliza, la subdirección de registro aduanero, son las que las aprueba y las que emite un certificado. Entonces, es verdad, esa afirmación es verdad. Estamos enfrente de una pregunta que la primera es falsa y la segunda Verdadera. es verdadera. La respuesta es la D. La respuesta La es D. Es la D. La D. 27. Una de las principales obligaciones de los depósitos es la de recibir, custodiar y almacenar únicamente aquellas mercancías que puedan permanecer en sus recintos. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Verdad? ¿Mentira? Eso es verdadero. Falso. ¿Habrá alguna cáscara ahí? No hay ninguna cáscara. Es que a veces que esas preguntas... Esa para mí es falsa. Para mí es falsa. Sí hay cáscara porque si pueden permanecer armas. Y eso no está permitido que lo tengan. Es decir, no es para las mercancías que puedan permanecer en sus recintos. Pues digo yo. Es verdad. Y como las armas no pueden, entonces esas no podrían almacenarse. Esa es verdadera.
tal cual está la norma, las que puedan permanecer en su recinto. Por ejemplo, si hay una mercancía que es de, digamos, que está causando un peligro al medio ambiente, inmediatamente tiene que ir el ICA o incluso el INVIMA y ordena la destrucción de esa mercancía. En el depósito no puede permanecer esa mercancía. Solamente las que puedan permanecer. Digamos que si una mercancía se le hace desahucio, el importador la quiere dejar en ese depósito, eso digamos que ya es problema del importador que le pague bodegajes a una mercancía que ya tiene levante. Puede permanecer ahí, puede permanecer. O sea, no hay ningún problema con eso. Cuando habla de la palabra poder, es porque si existe una mercancía que tiene alguna restricción legal o administrativa, ellos no la pueden almacenar o no la pueden custodiar. Si existe una mercancía que requiere de una condición especial de almacenamiento, como por ejemplo estar en cavas, que hay muchas mercancías que se requiere un almacenamiento especial, ellos no la podrían recibir. Es únicamente las que puedan. Y recibir, custodiar y almacenar, pues son los verbos rectores principales de toda la gestión de almacenamiento. Recibir, custodiar y almacenar. No solamente recibir. Todo lo que le pase a una mercancía dentro de un depósito es responsabilidad del depósito. Y dice, porque es otra de las obligaciones principales de los depósitos habilitados, la de elaborar, informar y remitir a la DIAN el acta de inconsistencias encontrada entre los datos consignados en la plantilla de envío y la planilla recibida. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Esto es verdad. Eso es verdad. Sí, eso es verdadero. Eso es verdad. Eso es cierto. Ahora vamos a hacer la relación. Entonces la respuesta sería la A. Vamos a hacer la relación. Pero hagamos la relación. Esa segunda afirmación explica la primera. No. A ver, a No, eso hay que ponerle no mucha lógica, porque esas preguntas son de lógica. Son reales los dos. Son reales. Ahora, la primera. ¿Ustedes creen que sí lo explica? No, ahí está hablando de otra función. Es como otra de las responsabilidades que tiene. Entonces, exacto. Cosa distinta sería que yo dijera abajo, porque en caso tal de que el depósito habilitado llegara a entregar una mercancía que no está nacionalizada, le toca responder sancionatoriamente, además de pagar los derechos e impuestos dejados de recibir. Este supuesto que les estoy diciendo sí explicaría lo primero, porque estoy relacionando una obligación de recibir, custodiar y almacenar. Pero este otro enunciado que está aquí propuesto en el examen no explica lo primero. Si me hago entender, o sea, no, es verdad, pero no lo explica. Entonces la respuesta sería la B. B, ¿cierto? 28. Los CEDIS son depósitos de carácter privado habilitados por la DIAN, ubicados por fuera de los lugares de arribo para almacenar mercancías que las van a ser distribuidos a través del reembarque, importación o exportación. ¿Qué habíamos dicho de los centros de distribución internacional? Recuerdan que mencionamos las zonas primarias, que estaban como dentro de las zonas primarias, no estaban por fuera.
Sí. Sí, es cierto. ¿Qué más dijimos? Eso es lo que pueden hacer, ¿no es cierto? O sea, los CEDIs, los centros de distribución logística, deben estar ubicados en puertos, aeropuertos o infraestructuras logísticas especializadas. Deben de estar dentro de lugares de arribo, no deben de estar por fuera. Cuando están en un lugar aledaño, se entiende que estar dentro del mismo lugar habilitado. Así, digamos, por ejemplo, si está en el aeropuerto José María Córdoba, tiene que estar dentro del lugar habilitado del aeropuerto, no por fuera del lugar habilitado. Entonces, esta primera tiene una clavecita y es la palabra por fuera de los lugares de arriba, que hace que sea no precisa, que sea incorrecta. Moisés, Los perdón. CEDIs se pueden someter, en los CEDIs se pueden someter las mercancías a procesos de conservación, manipulación, reempaque, clasificación, impresa, preparación, distribución, mejoramiento de las condiciones, siempre y cuando no se altere o modifique la naturaleza de la mercancía. ¿Eso es verdad o es falso? Eso es verdad. Verdadero. Esa es verdadera. Eso es verdad. Muy importante, que no se altere o modifique la naturaleza de la mercancía. Entonces, si decimos que la primera es falsa y la segunda es verdadera, La D. ¿cuál es la respuesta? De Moisés. La D, ¿no es cierto? Listo, la D entonces. Vamos con la 29. Son obligaciones de los depósitos habilitados. Entregar la mercancía solo cuando los tributos aduaneros se hayan pagado en bancos y se haya solicitado el levante de la mercancía. ¿Ustedes qué opinan de esto? Verdadero. Verdadero. A mí me parece que ahí hay que analizar la Son palabra obligaciones de los depósitos. solo porque lo está limitando únicamente para esa causa. Pero ¿qué pasa entonces cuando la mercancía queda en abandono? O es mercancía que ya pasó a decomiso. Entonces, pues yo creo que ahí solo es lo que No, dudar. bueno, no, aquí cuando les hablo de entregar la mercancía es al importador, pues se supone que no queda en abandono ni que está decomisada. O sea, es entregar la mercancía al importador. Pero fíjense una cosa, dice, Moisés. solo cuando los tributos aduaneros se hayan pagado en bancos y se haya solicitado. Ojo, no, solamente solicitado no, es cuando se haya dado el levante. Porque el levante de la solicitar el levante y puede que el inspector no se los dé todavía. Tiene que ser que ya el levante esté hecho. Exactamente. Puede solicitar un levante y ese levante el suspendor, como dices tú, el inspector se lo suspenda o dentro del proceso de inspección le aprenda la mercancía o solicite levante y el inspector le indique que requiere un visto bueno y nunca lo pudo conseguir, la mercancía quedó en abandono. Aquí, ¿qué les hago claridad? El depósito solo puede entregar la mercancía que obtuvo levante, que tiene levante, única y exclusivamente. Pues estoy hablando del importador, porque ya cuando la DIAN ordena la entrega de una mercancía por un proceso sancionatorio, por un decomiso, es otra cosa diferente. Pero en el proceso de desaduanamiento, el depósito solo puede entregar la mercancía que obtuvo levante. Y yo les decía en clases pasadas, es gravísimo, recontra grave
cuando un depósito se equivoca y entrega la mercancía que no obtuvo levante y deja la mercancía que sí obtuvo levante. Y eso ha pasado, pero en muchas veces. Que el depósito se equivoca y pone en el área de mercancía con desaduanamiento y con levante, pone en esa área una mercancía que no tiene levante y después la entrega. Eso pasa y pasa, pues eso sí ha pasado, no es un caso traído de los cabellos y en fiscalización nos ha tocado poner sanciones por eso y ha tocado solicitar poner a disposición la mercancía que está afuera en la calle y que está de contrabando. Por eso solamente, o a la agencia de aduana primera, hay una palabrita que hace que todo el enunciado sea falso. La palabra pagado en bancos, bueno, o el término pagado en bancos y se haya solicitado el levante. No solamente es pagado en bancos, es pago en bancos, solicitado el levante y obtenido el levante, que cuando el levante es automático, el inspector ni siquiera pues ve la mercancía, pero que haya obtenido levante. Cuando es automático, cuando la selectividad es automática, no hay una inspección, pero igual hay un número de levante. Quiere decir que ya la mercancía se puede retirar del depósito. Porque son obligaciones de todos los depósitos públicos y privados habilitados por la DIAN contar con los equipos de seguridad, de cómputo, de comunicaciones, de carga, de descarga, pesaje, almacenamiento y conservación de las mercancías. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es verdad, pero no explica lo anterior. Eso es verdad, pero no explica, correcto. Exactamente, muy bien. Eso es cierto, son dos afirmaciones, pero la segunda no explica la primera. Respuesta sería la B, ¿no es cierto? La B si no estoy mal. La B. La D, ¿no? Bueno, vamos con la 30 ya, ¿no es cierto? Los depósitos son responsables ante la DIAN por las acciones a que haya lugar por el incumplimiento de las normas aduaneras. Eso es como muy, no sé, ¿ustedes cómo ven esa afirmación? Muy ¿qué? ¿No les parece como muy lógica? Sí, lógico. Sí, claro, no hay explicación. Sí, o sea, eso es una afirmación de perogrullo. ¿Ustedes saben qué es una afirmación de perogrullo? Los abogados. Cuando ustedes les digan que es una afirmación de perogrullo, eso es una afirmación que no tiene acción, que es lógica. Entonces, cuando ustedes escuchen, eso es una perogrullada. Entonces, los depósitos son responsables ante la DIAN por las acciones que haya lugar por el incumplimiento de normas aduaneras. Pero no solo los depósitos, las agencias, los agentes de carga internacional, los transportadores, las zonas blancas, las comisarias, los importadores, los exportadores, todos. Porque los depósitos no son responsables frente a terceros de conformidad con las normas establecidas en el Código Civil y el Código de Comercio. A ver, ¿qué opinan de esa segunda afirmación? ¿Falsa? Sí, y muy falsa, por cierto. Una cosa es que ante la DIAN responda por el incumplimiento de las obligaciones aduaneras, pero eso no quiere decir que no le tenga que responder a los terceros afectados.
Por ejemplo, les explico en el ejemplo que le estaba dando ahora. ¿Cómo les parece que el depósito entregó la mercancía equivocada, la que no estaba nacionalizada? Y en la vía Las Palmas, yo pongo el ejemplo de Medellín porque es lo que conozco. En la vía Las Palmas hay un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera. Paran el camión, revisan la mercancía y encuentran, le entregan unas declaraciones de una mercancía que no es. Porque esas declaraciones fue las que de la mercancía que se quedó en el depósito. ¿Sí me hago entender en el ejemplo? Sí. Sí. Entonces, el depósito le tiene que responder a la DIAN por la sanción. La Policía Fiscal y Aduanera le va a hacer aprehensión y seguramente decomiso, fiscalización, después le hace decomiso a esa mercancía. Esa mercancía no tiene tutía porque esa mercancía está en zona secundaria y no tiene documentos aduaneros. Esa mercancía es de contrabando. Y el importador no tuvo absolutamente nada que ver con ese tema. Fue un error del depósito y de la agencia de aduanas. Entonces, ¿cómo el depósito no va a ser responsable civilmente ante ese importador que le aprehendieron una mercancía, pero que no fue su culpa? Porque le entregó la mercancía equivocada. Entonces ya vienen las demandas, pero esas demandas son demandas civiles o demandas de acuerdo con el Código de Comercio. Entonces sí responden y la norma lo dice, que a los depósitos, no obstante tener que cumplir la obligación aduanera, no están exentos del cumplimiento de las normas civiles y del Código de Comercio. Entonces, esta segunda es falsa desde todo punto de vista. La respuesta aquí es ¿cuál? La primera es verdadera y la segunda es falsa. La C. La respuesta es la primera verdadera y segunda falsa. ¿Cuál es que es? Ya me olvidó. Es la C. A ver. La primera verdadera, pero la razón es falsa. Es la C. Sí. Listo. Bueno, entonces listo. Ya terminamos de revisar el examen. Ahora sí, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue con el examen? ¿Cómo están en estos punticos? ¿Cómo les fue con estas preguntas de afirmación, razón, que a veces uno como que se enreda? Bastante crudo en aduanas, Moisés. ¿Cómo, perdón? Bastante crudo en aduanas. No, pero es que aquí además de estar repasando unos temitas aduaneros, yo quiero también que le pongamos mucha atención, perdón, a eso que les estaba hablando, de que muchas veces uno pierde los exámenes por no saber leer. Porque fíjense que uno lee de recorrido y si no cae en cuenta de una palabrita, eso le cambia todo el sentido a la respuesta. Entonces es el llamado a que tengamos mucho cuidado al leer, que leamos pero muy concentrados en lo que estamos leyendo. Porque fíjense que uno ahorita decía, no, eso es verdadero, y uno decía, no, pero venga, leamos despacio que aquí hay una trampita, hay una palabrita que nos está generando una trampita. Entonces, bueno, ¿les gustó el ejercicio o qué? ¿O tienen alguna observación frente al ejercicio? Como para corregir para próximas, pues es bueno escuchar como la retroalimentación. Muy bueno. No, es excelente, Moisés, muy buena la metodología.
Sí, muy buena, Bueno, Moisés, porque combina las dos cosas que tú dices. Por un lado se está estudiando y por el otro lado la lógica, el saber leer, todo eso. Entonces, de una vez estamos agotando dos puntos bien importantes. listo, bueno, dale. Bueno, entonces vamos ahorita a revisar el tema de los otros auxiliares de la función aduanera. Yo les decía a ustedes que la palabra auxiliar de la función aduanera significa que estas funciones aduaneras originalmente son del Estado. El Estado debiera de prestar estos servicios a los importadores y a los exportadores, pero obviamente el Estado no va a tener miles de funcionarios para prestar acompañamiento aduanero, para prestar asesorías, para clasificar la mercancía a los usuarios, para decirle cuánto tiene que pagar. El Estado es completamente inoperante y el Estado, como es incapaz, porque no tiene todo el andamiaje burocrático y toda la capacidad de tener un instrumento grandísimo administrativo, ¿qué hace? Le delega a terceros esas responsabilidades. Le delega a terceros el agenciamiento, entonces para eso existen las agencias de aduana. Le delega a terceros el asesoramiento en cuanto a cómo sería mejor importar una mercancía o exportar una mercancía, si de manera directa o a través de un tercero. Le delega a terceros el almacenamiento de mercancías. El Estado en principio estaría llamado a tener grandes depósitos, inmensos depósitos, y que toda la mercancía llegara a un depósito del Estado y todo eso, pero no hay una capacidad suficiente del Estado. Por eso le delega a terceros el almacenamiento de esas mercancías. Por eso se llaman auxiliares de la función aduanera. Y les reitero, como el Estado le delega esas responsabilidades a terceros, entonces el Estado también se cobra cuando esos terceros le incumplen o le cometen infracciones, y los pone a constituir unas garantías, porque en caso tal de que ese tercero al que le delegó esa función esté insolvente, no tenga cómo pagarle al propio Estado si el error fue que no se pagaron los tributos aduaneros o tuvo una cantidad de omisiones que lo llevaron a que se le impusiera una sanción, si no tienen con qué, el Estado se asegura por medio de las garantías de lo que ya hemos hablado. Entonces, a esos terceros a que el Estado le ha delegado esas facultades, se han llamado auxiliares de la función aduanera. Otro nombre que lo traía el decreto 390 es operadores del comercio exterior. Esos dos nombres son, digamos, apropiados, pero este decreto 1165 lo llama que usuarios aduaneros, demasiado amplio el término de usuarios aduaneros. Yo prefiero el término auxiliares de la función aduanera. Un auxiliar de la función aduanera del que debemos de hablar son los agentes de carga internacional. ¿Alguien ha escuchado algo sobre qué es un agente de carga internacional y qué hace un agente de carga internacional? ¿Les es conocido el término? No, consolidadores y ese tipo de operaciones, Moisés. No. Muy bien. Muy bien, vean. Hay un cuento, vean. Si usted necesita traer a Colombia un telar que vale $5.000, por ejemplo, un telar que vale $5.000, usted va a Tampa y usted dice, vea, yo necesito que me traigan este telar urgentemente porque es que tengo la fábrica parada, la tengo parada y yo necesito que de manera directa me lo traigan, para mañana es tarde. Entonces, ¿qué le toca a usted? Pagarle a Tampa $1.000 para que se lo traiga y usted le paga a Tampa. Usted no utiliza a nadie más, a nadie más.
y le va a cobrar, digamos, $1.000. Pero resulta que a usted se le dañó ese telar y ese telar solamente, digamos, lo manipulaban 2 operarios y esos 2 operarios los puede optimizar en otra cosa. Usted da un tiempito de un mes para traer ese telar. Entonces, ¿usted qué dice? No, yo no estoy tan de afán, yo no necesito ir a... Yo puedo contratar a un tercero que me lo traiga y ese tercero me lo va a traer mucho más barato, porque cuando ese tercero contrate con Tampa, va a contratar varias mercancías, va a consolidar mercancías, apenas se llene todo el cupo que tiene, las va a traer y me va a salir mucho más barato. Me van a cobrar $400 o $500. ¿Por qué me va a salir mucho más barato? Porque esa empresa se encarga es de consolidar mercancías. Y en principio, esos $1.000 que yo le iba a pagar de flete a Tampa, se los iba a tener que pagar yo directamente por un cupo para mí únicamente y me lo va a mandar en un documento de transporte, en uno exclusivo que se llama guía directa. O si yo lo voy a traer vía marítima, me va a expedir la embarcadora, me va a expedir un BL, un conocimiento de embarque directo para mí. Cuando yo uso ese tercero que se llama agente de carga internacional, ese agente de carga internacional en ese embarque que era para mí, ya no me va a mandar el que es para mí, va a mandar el que es para 20 o 30 personas. Y cuando se ajuste esas 20 o 30 personas, o sociedades, esas 30 o 20 importaciones, ahí sí va a consolidar todo eso en un solo envío y ahí sí lo van a mandar y ahí va a venir la mía. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace un agente de carga internacional? Se encarga de coordinar y organizar embarques de carga de exportación, embarques de carga de importación, consolidar y expedir todo lo que tiene que ver con los documentos de transporte relacionados con esa carga consolidada. Entonces, un agente de carga internacional es un tercero dentro de la cadena de distribución logística internacional. Y ese tercero que muchas veces ese agente de carga internacional hace parte del mismo grupo del transportador. Muchas veces son el mismo grupo empresarial, en la gran mayoría de las veces. Entonces, por ejemplo, DHL es también un agente de carga internacional. DHL tiene tráfico postal y envíos urgentes. Y DHL también es empresa de transporte internacional en otros países. Entonces, fíjense que muchas veces ese agente de carga internacional hace parte del mismo grupo empresarial del que es el transportador. Entonces, entre grupos empresariales, ellos se pueden rebajar muchísimo los fletes, mientras que a un importador común y silvestre o a un exportador común y corriente le cobran el flete completico. ¿Eso qué quiere decir? Eso implica que si uno va a hacer una operación de comercio exterior y tanto la exportación como la importación no requiere un carácter urgente, es mucho más económico hacer uso de un agente de carga internacional. Si estoy siendo claro con lo que les estoy diciendo. El agente de carga internacional es simplemente un tercero que consolida y desconsolida mercancía. Es un tercero que un contenedor como tal lo contrata ese tercero y empieza a llenar ese contenedor con varios usuarios, con varias empresas, y una vez el contenedor esté lleno, esté completo, ya lo embarca en el buque. Y por eso a cada uno de esos importadores se les hace muchísimo más barato utilizar un agente de carga internacional que contratar directamente con el transportador.
Ah, en grupo, Entonces, sí. Bueno, es bueno así. ¿cómo, O sea, Alex? Alex el dice pago es algo. compartido en grupo. El pago es compartido, o sea, se divide. Eh, O sea, digamos que son 10.000 metros cuadrados, entonces cada uno le toca 2.5 metros cuadrados, así. 10 metros cuadrados. Eso es, eso es. Más La económico. mercancía se te va a demorar mucho más, y digamos que es para mercancías que no requieren una urgencia manifiesta, es para mercancías con determinadas características. Por ejemplo, si usted va a importar o va a exportar un artículo de un valor extremadamente grande, no lo haga a través de un agente de carga internacional, no lo haga. Si usted va a exportar cálculos de bovino, no lo haga a través de un agente de carga internacional. Ustedes sabían, aquí les voy dando como unos daticos de cosas que uno va experimentando, que exportar una cajita chiquitica de cálculos de bovino puede costar lo mismo que exportar un lingote de oro. No, nada. Eso no había. Buen dato, ¿no es cierto? Ni idea, ni idea. ¿Y por qué son tan costosos los cálculos de bovino? ¿Por qué? Tengo entendido que lo utilizan para hacer unos medicamentos, para unos fármacos especiales. No, yo de medicamentos no sé. Lo que sí sé es que en China hacen unos microchips para yo no sé para qué industria aeronáutica, que son especializados y tienen que ser hechos de cálculos de bovino. Sí. Pero lo casual es que no pueden ser cálculos provocados con ningún medicamento, con ninguna droga. Tienen que ser cálculos naturales, que le den a los bovinos, pero naturalmente. Que no sea que usted los enferme a propósito. Esos cálculos no sirven. Pues a mí se me viene a la mente con tales cosas como raras. El caso es que si usted va a exportar cálculos de bovino, no se le ocurra contratar a un agente de carga internacional. Porque imagínese unos cálculos de bovino, una mercancía supremamente costosa, esperando en un puerto, en un aeropuerto, a que el contenedor se llene con los demás usuarios para ser transportado. No exporte oro a través de un agente de carga internacional. No importe que algo bien, con una mercancía bien costosa. No importe o no exporte joyas con diamantes o con esmeraldas a través de un agente de carga internacional. A no ser de que ese agente de carga internacional, que eso sucede, solamente te genere una guía hija a ti solo. ¿Qué es una guía hija? Cuando el transportador contrata directamente con usted, te expide algo que se llama guía directa, porque el transportador contrató con usted directamente, con usted como empresa. Pero si el transportador contrató con un agente de carga internacional y ese agente de carga internacional está contratando con 20 usuarios, con 20 empresas, entonces el transportador expide una guía madre, una guía máster o un BL máster, que es general para todo. Y el agente de carga internacional expide el resto de guías hijas para todos los demás, las 20 guías hijas. ¿Cómo podría uno hacer uso de un agente de carga internacional? Sería que yo directamente le compre todo el cupo al agente de carga internacional y el agente de carga internacional únicamente expida una guía hija y únicamente yo sea el dueño de todo el contenedor que el agente de carga internacional está negociando con el transportador. ¿Sí me hago entender? Sí. Mire, don Moisés, o sea que ese proceso es más recomendable pues para importadores pequeños porque es un riesgo compartido, ¿cierto? Exactamente, es un riesgo compartido, claro. Sí, y digamos que sobre todo el valor de los fletes disminuye muchísimo cuando se hace a través de una agente de carga internacional. Mucho, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, los agentes de carga internacional solamente pueden actuar por los modos marítimo y aéreo, únicamente. Por los terrestres, no. Y la regulación anterior establecía que un agente de carga internacional solamente se autoriza o para el modo de transporte marítimo o para el modo de transporte aéreo, no para los dos, la regulación anterior. La nueva regulación establece que quienes estaban autorizados para el modo de transporte marítimo pueden también solicitar la autorización para el modo de transporte aéreo, para que lo tengamos en cuenta. Ahora ya un agente de carga internacional puede hacerlo tanto marítimo como aéreo. Los agentes de carga internacional del modo marítimo deben acreditar también los requisitos, pues todos los requisitos generales de todo lo relacionado con conocimiento del cliente, lo que hablábamos de la información de los accionistas, que eso lo tienen que cumplir todos los auxiliares de la función aduanera, de los representantes legales, de quienes van a actuar aduaneramente ante la DIAN, además de todas esos requisitos generales, tienen que constituir una garantía de bancaria o de compañía de seguros. Recuerde, en ese momento solamente existen esas dos garantías por un valor de 11.000 VTs. ¿Cuánto es que es 11.000 VTs? 11.000 por 35.000. Una calculadora. Bueno, eso es un poco de eso, son muchos. ¿Cuánto da eso? Tienen que constituir esa garantía bancaria de compañía de seguros. 385 millones. ¿Cuánto, perdón? 385 millones, aproximadamente. 385 millones, bueno. Listo, ¿qué más? Y ya esos requisitos de estar en el RUT como usuario aduanero, acreditar la existencia y representación legal, suministrar la información que la DIAN le requiera, en fin, todos esos requisitos están en el artículo 117, que son básicamente los mismos requisitos de los depósitos, son requisitos muy generales, que tener el sistema informático electrónico que sea compatible con los sistemas de la DIAN, que cuente con una estructura física, informática, todo eso, esos son requisitos para todos, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, en el artículo 117 del 1165 tenemos los requisitos y también tenemos las obligaciones, que también las obligaciones son muy similares a los de los depósitos, porque cuando un agente de carga internacional tiene bajo su poder la mercancía, ellos también tienen que responder por esas mercancías, tienen que responder por la información que se le presenta a la DIAN, tiene que permitir que la DIAN le haga seguimiento y controla sus operaciones. Entonces, eso es como lo más importante de la gente de carga internacional. Don Moisés, disculpe la confianza, tengo una preguntita sobre las zonas francas. Lo que pasa es que para mí me hicieron una consulta en estos días, no sé si me puede responder. Una zona franca allá en Medellín, pero tenía la licencia y se la cancelaron, ¿cierto? Y ellos tienen la mercancía allá guardada, un cliente que la tiene guardada allá. Entonces la administradora de la zona franca dice, no, que no pueden sacar la mercancía, le echan unos cuentos todos raros. O sea, eso no aplica ahí. O sea, cuando le cancelaron la zona franca, si la mercancía ya estuvo declarada correctamente y tiene su documentación, la pueden sacar de la zona franca, ¿o no es así?
¿O qué Vea, pasa? es que eso es tanto de ancho como de largo, porque hay que mirar si era una zona franca permanente, que la cancelaron, que me parece supremamente difícil, porque eso, pues para que cancelen una zona franca permanente, eso lo hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o si era una zona franca transitoria. Creo que era Zona esa franca transitoria. Entonces esa zona franca transitoria, como su nombre lo indica, es zona franca mientras dure el término de autorización. Es por un término específico. Y el importador y la zona franca lo saben, lo comprenden y lo conocen previamente, que cualquier trámite de desaduanamiento lo tienen que hacer dentro de ese término. Y si no lo hacen dentro de ese término y ya queda cancelada la autorización porque era transitoria, toda esa mercancía queda en abandono. Ah, ya. Queda en abandono. Sí, porque A tienen favor la de la duda. nación. Sí, bueno, ya, listo, gracias. Tienes que, como muchas veces esas preguntas hay que conocer un poquito más para poderlas contestar como más a fondo, porque por ejemplo hay unas variables. Puede que sea una zona franca permanente especial. Una zona franca permanente especial ya es cuando es una zona franca para una empresa en particular y esa empresa incumplió con los requisitos de la zona franca y el ministerio se la canceló. Recuerde que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el que habilita o el que cancela zonas francas. Y la DIAN es la que da la póliza. Entonces, Bueno, tendríamos uno que saber un poco más detalles, pero así, a rajatabla, yo le diría, seguramente se acabó el término porque era una zona franca transitoria y se acabó la transitoriedad y si no hicieron nada con esa mercancía dentro del término de la zona franca, la mercancía quedó en abandono. Seguramente podría pensar yo que eso pudo haber pasado. Bueno, ahora vamos a hablar de los otros auxiliares de la función aduanera. ¿Quiénes son los otros auxiliares de la función aduanera? Son, dime. ¿La zona franca es un auxiliar? Dime, Vicky. ¿La zona franca es un auxiliar? No. La zona franca no es un auxiliar de la función aduanera. La zona franca lo tenemos como una figura de promoción del comercio exterior, aparte. Es regulada por el Ministerio de Comercio, no es regulada por la DIAN, sino en la parte del control. La zona franca la separamos como un auxiliar de la función aduanera. Es un modelo de promoción de las importaciones y de las exportaciones, pero no son auxiliares de la función aduanera. Listo, gracias. Bueno, dale. ¿Cuáles son los otros auxiliares de la función aduanera? Son los agentes aeroportuarios, los agentes terrestres, las zonas de control comunes, los muelles de verificación para modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Esos son otros auxiliares de la función aduanera. Están en el artículo 131 del decreto 1165. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de estos, porque ya terminamos los auxiliares de la función aduanera con este tema para seguir con el régimen de importación, pero vamos a hablar un poquito de ellos en la próxima clase, para que dejemos por hoy, porque ya enseguida me tengo que conectar a otra reunioncita con la jefe, entonces dejemos por hoy, muchachos, listo. Listo, muchas gracias por... ¿Tienen alguna duda? Muchas gracias, Moisés. Bueno. Solo agradecimiento, Moisés. Muchas gracias, Bueno, feliz tarde Muchas para gracias, todos. Moisés. Moisés, Feliz hola. noche. Feliz noche. Feliz fin de semana. Para todos, gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Feliz noche a todos. Gracias. Descansen. Feliz fin de semana. Moisés, pero más adelante vamos a ver lo que Gracias. es una franca.
Más adelante, ¿qué? Perdón. Vamos a ver zona franca. Moisés, muchas gracias, que estén muy bien. Sí, sí, hay un temita de zonas francas que también lo vamos a Moisés, ver. muchas gracias. Ah, bueno, gracias. Listo. Mucho gusto. Muchas gracias.